una oportunidad para avanzar hacia la integración. Entonces, hemos avanzado y acompañado los esfuerzos que está haciendo ya pues en el anterior gobierno, y Javier lo mencionaba y Elisa también lo mencionaba, el acompañamiento al Centro Intégrate y a los centros Intégrate que están alrededor del país, pero estamos avanzando acompañando a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y a todas las secretarías que hoy por hoy tienen asuntos que ver con la integración de la población migrante en la ciudad. Hemos venido acompañando el ejercicio de política pública, de la creación de la Mesa de Gobernanza Migratoria, pero a nivel país también hemos venido desarrollando acciones con el DMP, por ejemplo, con el Observatorio de Migración Venezolana, fortaleciendo esos sistemas de información y esa manera cómo se está recuperando el dato, cómo entender cuál es la realidad de la población migrante en nuestro territorio. Ya Elisa, el decano, Javier nos han dicho, hoy pues yo tenía aquí en mis notas el 8%, hoy me voy con el 10% de la población, ya voy muy grande. Nos pone retos grandísimos, entonces estamos acompañando esos esfuerzos a través del DNP, queremos avanzar por ejemplo hacia los próximos meses a ese diseño de ese kit territorial de cara a los nuevos gobiernos locales que tengan ese enfoque migratorio, pero estamos acompañando todos esos esfuerzos que hoy está haciendo el gobierno nacional y aterrizamos a lo local, a esa mirada de un sistema local que incluya a la población migrante, que entienda la integración como una oportunidad. Y aquí me voy a basar como en algunas cifras, ¿cierto? ¿Por qué es importante avanzar en esos retos y en esos temas estructurales de entender la integración como una oportunidad para el país en términos del desarrollo? Y hay varias cosas. La pirámide poblacional colombiana presenta retos en sostenibilidad y para nadie es un secreto. Y mientras para el 2019, mientras el 16.7% de la población colombiana era joven en capacidad de aportar, esa misma cifra está ubicada en el 26.3% en población migrante. Entonces, si incorporamos a esos jóvenes a la dinámica local, a la dinámica de empleo, son jóvenes que le van a aportar a esa brecha que hoy tenemos en términos de esa pirámide poblacional, en términos de la sostenibilidad del sistema de seguridad social en Colombia. Tenemos que, según un estudio del Banco de la República, al año 2020 el 0.01% del PIB colombiano vino de empresas y de capital venezolano en Colombia. Y hacia el año 2020 380 mil millones del IVA provenía de población migrante. Entonces, si vamos viendo estas cifras que nos las está entregando el Banco de la República y un reciente incluso estudio del Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que desde el 2017 al 2030 el Producto Interno Bruto puede ser, el aporte al Producto Interno Bruto del país puede ser alrededor del más del 3%. Si entendemos entonces la integración como una oportunidad para el desarrollo, podemos hacer cambios estructurales. Javier nos planteaba, y eso es lo que estamos acompañando precisamente a la alcaldía de Medellín y al distrito, es decir, a que se den unas apuestas en términos de política pública, pero eso no lo hacemos solo como organismo de cooperación, vamos de la mano con la institucionalidad, Elisa lo planteaba, con todos estos caminos de aliados como lo son la OIM, el ACNUR, otros organismos internacionales y de cooperación que hoy hacen presencia. Elisa también lo mencionaba, con la empresa privada. Entonces, avanzamos en gobernanza migratoria cuando fortalecemos y acompañamos el fortalecimiento y el reconocimiento a esas potencialidades que hoy por hoy la ciudad está haciendo en términos de integración a la población migrante. Pero tenemos otra apuesta y es la cohesión social. No hacemos, está bien que integremos, que se vinculen a un mercado laboral o que hayan unas capacidades locales en términos de la respuesta que pueda dar la institucionalidad, pero ¿cómo hacemos para disminuir también esos imaginarios que hay alrededor de la migración? ¿Cierto? ¿Cómo fortalecemos y afianzamos esa comunicación y ese cambio en los roles cívicos y ciudadanos no solamente de la población migrante, sino de la comunidad de acogida y de los colombianos retornados? Porque con la diáspora no solamente llegaron venezolanos, sí, llegó también colombianos retornados que hoy por hoy han estado invisibles en toda esta realidad y que no han visto en el marco normativo, en el marco regulatorio que hoy tiene Colombia, una oportunidad para entender que esta es su casa nuevamente y que hay unas nuevas apuestas a las cuales le pueden entender. Entonces, esa es la apuesta. Para terminar, estamos gobernanza migratoria e integración económica.
Estamos con nuestro proyecto Oportunidades sin Fronteras avanzando en términos de brechas de bancarización, ¿cierto? Apoyo a emprendimientos. Hoy por hoy tenemos a interactuar como nuestro actor integrador y estamos en el proceso para capitalizar a más de 300 emprendimientos de comunidad migrante, de comunidad acogida y de colombianos retornados. Estamos trabajando también en empleo, en el apoyo a la formalización del empleo, lo que les decía, si avanzamos en más jóvenes, hoy por hoy teniendo trabajo, pues son jóvenes que le van a aportar a los impuestos de este país, y es por eso que con FENALCO, que es también aliado grande de la CNUR, también es nuestro actor integrador en términos de empleo, pero también trabajamos con Sodexo, ¿cierto?, en términos de empleo y con la alcaldía. Hemos identificado, por ejemplo, con la Secretaría de las Mujeres, estamos en el proceso de caracterización de 50 mujeres que pasan por los procesos de la Secretaría de las Mujeres y algunas de ellas víctimas de violencias basadas en género, para romper un poco el ciclo de la violencia, pero que también entren a la integración socioeconómica. Muy interesante, Ana María, cuando nos hablas de cohesión social, hay que hablar también de un cambio de narrativa de ciudad, entender a Medellín como una sociedad mucho más amplia, mucho más diversa e inclusiva, que precisamente acoge población de otros orígenes y que encuentra aquí un espacio para prosperar. Muy interesante, Camila. Ya tenemos 3 actores que precisamente nos han contado cuál es ese panorama del caso de la ciudad de Medellín. Tú has visto de cerca el proceso de integración de la migración venezolana en Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil. ¿Qué encuentras en ese proceso y cómo se contrasta con los casos de integración venezolana en la ciudad de Colombia? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el invite. Yo veo muchas similitudes. Antes de hablar sobre las similitudes, yo voy a comentar un poco cómo aconteció el flujo migratorio venezolano en Brasil. El grande problema aconteció porque cuando llegaron pela frontera del norte de Brasil, la población del norte de Brasil es la más baja que tienen. Entonces ellos no tuvieron estructura para recibir estos venezolanos. ¿Y cómo llegar a São Paulo? A través del proceso de interiorización. São Paulo es la ciudad más rica de Brasil y también la ciudad que más recibe inmigrantes desde siempre. Entonces tiene una política pública muy concreta. ¿Qué pasó? Allá como acá también tiene un centro de referencia, que ya llamamos de centro de referencia, donde ellos llegan, son encaminados para abrigos, también reciben información sobre la regularización, y el gran problema son 3. La regularización, que es algo común, como escuchamos hace poco, la moradia y la salud, pero en Brasil también, porque la salud. Ellos tienen acceso a la salud pública, pero el gran problema es que los profesionales de salud no hablan español, entonces ellos tienen muchas dificultades de tener acceso. Pero un fenómeno muy importante que tiene acontecido es que la migración venezolana trae la feminización de migración en Brasil, sobre todo en São Paulo. Son 66% de la población migratoria que viene. Entonces São Paulo debe empezar a políticas públicas para incluir mujeres, sobre todo mujeres que viven solas y solo con los niños. Una de las políticas públicas que fue implantada recientemente para que estas mujeres puedan trabajar y así sobrevivir, ellas ahora trabajan en creches, escuelas, enquanto los niños también van a la escuela, y así se entregan a la población. Creo que otro dato importante es la cuestión de
regularización fue algo muy problemático porque solo quien puede dar la autorización es los ministros de Justicia, pero ellos estaban entrando como residentes de América do Sul, pero ele no daba acceso a todo y también tenía requisitos muy específicos. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora ellos entran como refugiados. Fue muy difícil encontrar algo que pudiese encajar, porque en Brasil es muy común, el acceso a refugio está muy ligado a la cuestión de la guerra. Entonces, Haití, Venezuela, tardó como 2 años para tener una ley específica para acoger, enquanto los ucranianos, por ejemplo, Afganistán salió en meses. Muy interesante, porque son retos muy diferentes. El reto lingüístico, por ejemplo, no lo tienen en Colombia. El gobierno participa en los desplazamientos de la población venezolana al resto del territorio, cosa que no ha sucedido de una manera tan directa en el caso colombiano, pero también tenemos a un país que sí tenía experiencia previa en gestión migratoria, porque tenía migración, cosa muy distinta al caso colombiano, en el que justamente no contábamos con esa experiencia de cuenta de las décadas de conflicto que siempre fueron una barrera para los asentamientos extranjeros y también para el turismo internacional en nuestro país. Muchísimas gracias, Camila. Vanessa, con esta conversación ya nos dirigimos a tu intervención. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 es un objetivo de sostenibilidad urbana y sostenibilidad de las comunidades. Uno se preguntará, ¿qué tiene que ver sostenibilidad con migración y en particular en los contextos urbanos? Háblanos un poco de esa conexión entre esos dos elementos. Bueno, antes de todo, muchas gracias, Juan, por la invitación, por la organización del evento. Me encanta estar acá con ustedes porque aprendo bastante también sobre los casos de Medellín y São Paulo, en Brasil. Bueno, voy a leer un poquito porque no me fijo tanto de mi español. Entonces, voy a leer mis noticas. Yo empiezo hablando de 2 datos que son muy obvios, pero son muy importantes cuando hablamos de sostenibilidad en el contexto de migración. El primero es que la migración es parte de la vida humana. La historia, en términos globales, es una historia de movimientos de personas, nuestra historia en común. El segundo dato obvio es que uno de los principales motivos de preocupación de la comunidad política y académica a nivel mundial son los cambios climáticos, ¿cierto? Y la capacidad del planeta de seguir sosteniendo la vida humana a largo plazo. Bueno, entonces es muy natural, por supuesto, que en algún punto hagamos la conexión entre la migración, que es un dato obvio, y la sostenibilidad, que es o la preocupación con los cambios climáticos, que también es otro dato obvio. Pero no hemos hecho tanto esta puente desde una perspectiva académica. El vínculo más obvio está entre la migración y el cambio climático, o sea, cómo el cambio climático afecta a los movimientos migratorios, que pueden ser planificados o planeados, como los relacionados a la adaptación a la subida del nivel del mar, o reactivos, relacionados con las respuestas a emergencias climáticas, a eventos extremos. Todas ellas son causas de migración, ¿cierto? Pero, ¿qué podemos decir inversamente del impacto mismo de la migración o de los movimientos migratorios a la sostenibilidad de las comunidades de acogida? Gran parte de la investigación académica está dirigida a la migración o el impacto sobre los migrantes del proceso migratorio. Y con razón, en la situación de vulnerabilidad de los migrantes, en sus necesidades básicas, la posible violación de los derechos humanos de los migrantes, su capacidad para integrarse económica, social y culturalmente. Sin embargo,
se ha prestado menos atención en las capacidades de acogida de las comunidades. Eso, no sé, porque pasa, tal vez sea algo considerado políticamente incorrecto, de pensar más en la comunidad de acogida que en los migrantes, porque claro, hay necesidades más importantes y más urgentes a que pensar. Sin embargo, esas cuestiones están íntimamente relacionadas. Y les cuento por qué. Porque sociedades y comunidades que están sobrecargadas, sin recursos, no pueden ser sostenibles para sus propios ciudadanos y tampoco para los migrantes. Una ciudad desbordada, sobrecargada, no va a ofrecer la misma calidad de vida a nadie, ni aprovechar bien de los aportes socioeconómicos y culturales que los migrantes pueden sí aportar al desarrollo local. La cuestión que debemos entonces plantearnos en cuanto a investigadores para ayudar a las ciudades a ser más sostenibles para sus propios ciudadanos y más acogedoras para los migrantes, no es predecir si la migración va a ocurrir o cuándo va a ocurrir, pero ayudarlas a planificar para cuándo eso ocurra, porque recordémonos, son dos factores obvios: el cambio climático y la migración. Eso pasa a cualquier parte, en cualquier momento. No podemos predecir cuándo, pero tenemos que estar preparados para cuando esto ocurra. Entonces, en línea con el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 11, hemos diseñado esta propuesta de proyecto para estudiar las lecciones aprendidas en contextos de migración y sobre cómo garantizar que las ciudades sean inclusivas, seguras y con un medio ambiente sostenible y resiliente. Este proyecto se presentó, como decía Juan, a la Secretaría de Investigación y Innovación de Suiza, que nos brindó entonces los fondos para aprender sobre la migración venezolana en el contexto brasileño y colombiano. ¿Y por qué hemos elegido una migración sur-sur y no una migración sur-norte? Porque creemos que podemos aprender más de una migración en un contexto en el que los recursos son ya un poco más limitados, para que si podemos resolver los retos de acá, si el caso, por ejemplo, de Medellín logra hacer una integración con inclusión, con sostenibilidad de largo plazo y articular varios actores a nivel nacional, internacional, local y de la sociedad civil, eso puede aportar mucho más lecciones al mundo que una migración sur-norte. Entonces, la metodología del proyecto que hemos creado, basada primero en la colaboración internacional, en la interdisciplinariedad, la participación, incluso la participación de los migrantes y de la sociedad civil, la rendición de cuentas y el intercambio colectivo de datos para un mayor impacto social. Este proyecto no se debe quedar solamente en cuanto a una discusión académica. Los resultados de investigación de todos van a ser compartidos con las organizaciones que están interesadas, claro. Así, además del Instituto de la Universidad de San Galen, tenemos acá la Universidad de Antioquia, representada por el profesor Juan Fernando Palacio, AIAFIT, representada por el Programa de Pasantías del Departamento de Ciencia Política, y en Brasil nos asociamos con la Universidad de São Paulo, representada por el Laboratorio de Migración, del cual Camila Torres es miembro. Incluso tenemos colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil que representan a los migrantes en otros países. Los perfiles de los investigadores son bastante interdisciplinarios. Tenemos de derecho a la economía, de relaciones internacionales, a estudios sobre la sostenibilidad. Y también hemos incluido a jóvenes investigadores en este proceso de investigación, a quienes van a escuchar en esta tarde. De las comunidades de acogida, nuestro enfoque fue bastante experimental.
y consistió en los siguientes pasos. Primero, un estudio de los retos asociados a la migración y las percepciones sobre la migración en las comunidades de acogida. Paralelamente, tenían los investigadores participantes que estudiar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible y hacer un ejercicio de referencia cruzada. Eso académicamente llamamos el proceso de codificación, o coding, pero no hemos dado este nombre para hacerlo más simple. Entonces, cruzar los retos de la migración con las metas del Objetivo 11 y extraer de ese proceso de codificación temáticas que sean interesantes desde la perspectiva individual del investigador, él o ella mismo. Y a partir de este ejercicio inductivo, les dimos incentivos para que siguieran estas pistas, realizando trabajo de campo en las comunidades de acogida, inspirándose en herramientas etnográficas, o sea, en contacto con el contexto local y con las personas. Así lo ven, investigar la sostenibilidad de las comunidades de acogida no es pasar o sin ver, sin interagir, sin interaccionar con el migrante. Al contrario, incluirlo en la perspectiva de qué es una ciudad sostenible. Además de este marco básico de trabajo, cada investigador individual se le dio la libertad académica para llevar a cabo su propia investigación y compartirla con el grupo. Cada uno aporta una pieza del puzzle sobre sostenibilidad y su relación con la migración. Aunque el proyecto sigue todavía en marcha, lo que hemos descubierto es que la sostenibilidad en contexto de migración es diferente de una ciudad para otra. São Paulo, Medellín, Cúcuta, Buenavista difieren en sus necesidades y recursos específicos. Así que la sostenibilidad no puede significar lo mismo en todos estos contextos. No obstante, en general surgieron por supuesto, ninguno de estos aspectos tomados individualmente o independientemente unos de los otros puede ser algo novedoso para quien ha experimentado la migración o trabajado en campo. Por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones se centra en el refugio o la vivienda, la Comisión Europea en la integración socioeconómica, pero cada uno trabaja en una partecita. Pero esta integración multisectorial y entre local y internacional es lo que realmente importa para la planificación de la sostenibilidad de las ciudades a largo plazo. ¿Y quién es responsable entonces por esta coordinación y planificación que son tan claves para la sostenibilidad? Eso es una labor que interesa a todos, pero particularmente a las comunidades de acogida y a los urbanistas, porque la localización de los objetivos de desarrollo son locales, deben ser localizadas. Por eso es tan interesante ver las políticas migratorias integradas en los esfuerzos por localizar y aplicar los objetivos del desarrollo sostenible en los municipios como se hace acá en Medellín. Contextos diferentes, pero problemáticas comunes y patrones comunes, como nos acabas de decir, Vanessa. Muy interesante esta primera ronda de intervención. Antes de pedirle a nuestro público que puedan alzar sus manos para hacerle preguntas a los panelistas, quisiera hacer una pregunta básicamente idéntica a cada una de ustedes, pero para que la respondan desde su propia perspectiva institucional y desde su propio bagaje académico, y que tiene que ver con el futuro, hacia dónde debemos dirigirnos como actores en el proceso de integrar mejor a la comunidad venezolana en las ciudades colombianas y brasileñas, y en ese sentido, hacia dónde querrían ver ustedes
moverse, dirigirse al resto de actores que participan de este proceso de integración para que podamos obtener mejores resultados y más veloces resultados en ese proceso de integración socioeconómica. ¿Cuál es, Elisa, ese deseo, esos anhelos de ver moviéndose a los demás actores? ¿En qué dirección? Y la misma pregunta luego para Ana María y para las demás. Bueno, no es una pregunta fácil, ¿no? Así, pero no, yo creo que me enfocaría, por ejemplo, en el ejemplo de Medellín. Nosotros como ACNUR muy recientemente hemos reconocido, o más bien, Medellín ha sido incluida en un registro de ciudades solidarias. Es como un reconocimiento muy valioso, muy importante, que reúne a muchas ciudades del mundo que se distinguen por estas acciones de inclusión. Y Medellín es un ejemplo de ciudad solidaria. Cómo los demás actores pueden aportar. Yo creo que es muy importante enfocarse justamente en las oportunidades más que en los desafíos, ¿no? Y ver estos ejemplos exitosos, cómo se pueden ir reproduciendo, cómo pueden duplicarse. Y por ejemplo, el esfuerzo de ciudades solidarias es justamente esto, juntar a todas estas experiencias positivas. No estoy segura si Sao Paulo está, pero podría. Estoy casi segura que sí. Porque es justamente eso, generar esos entornos de intercambios, de buenas prácticas y de poder ir captando las oportunidades que cada uno ha ido generando. Yo creo que ahí está un poco el objetivo, ¿no? de ir duplicando buenas prácticas, buenas acciones y ver las oportunidades que la migración, el refugio, la inclusión como tal pueden aportar a los diferentes contextos. Ana María, ¿hacia dónde deben moverse esos actores? Bueno, nosotros desde USAID pensamos que la lógica debe moverse bajo la construcción de unos sistemas locales de gobernanza, que estén interconectados todos los actores, porque ya hay un marco regulatorio. Hoy por hoy contamos con un marco regulatorio, se ha avanzado en la regularización, y Medellín, para el caso del distrito, pues obviamente tiene su mesa, está avanzando en la política pública, pero hay esos retos de cómo interconectamos, y lo decía Vanessa, en términos de los actores multinivel y a todos los niveles, es cómo involucramos a la empresa privada, a las universidades, a la sociedad civil, no solamente a la comunidad migrante, sino a la comunidad acogida que hoy está en la ciudad, y lo pensamos como un sistema local que nos permita dar respuestas específicas a esos contextos específicos. Pero también desde nosotros vemos unos retos que han ido emergiendo a partir de la regularización y a partir de esa integración y de ver esa integración como una oportunidad. Uno es que a pesar de los avances que hoy por hoy se tienen en el Estatuto de Protección y en el avance en la entrega de PPTs, hoy por hoy persisten barreras para el reconocimiento de ese documento como un documento de identificación. ¿Cómo avanzamos entre todos los actores para que esas barreras disminuyan? Tenemos retos en términos de la reducción de la xenofobia, ¿cierto? Y de cambiar esos imaginarios que hoy por hoy persisten, si esta ayuda es para el migrante o es para la comunidad acogida, pero también cómo entendemos y cómo acogemos a las comunidades. Obviamente uno en estudios y en análisis de percepciones que se han hecho, para el caso de Medellín ha sido una ciudad acogedora con la población migrante, no vemos casos exacerbados de violencias como en otras zonas del mundo o del país. Sin embargo, pues hay que seguir avanzando en estos temas. Y otro reto fundamental que creo que es cómo Medellín y cómo empezamos a pensarnos en el área metropolitana y en el Medellín en soluciones ordenadas de habitabilidad, en los temas de expansión urbana que sean organizadas, cómo revisamos los temas de asentamientos urbanos, cómo empezamos a pensarnos esas viviendas dignas, seguras para la población migrante. Creo que es otro de los retos fundamentales que hoy por hoy tendría el Distrito de Medellín y municipios del área metropolitana. Gracias, Ana María. Camila, ¿hacia dónde? Sí, São Paulo es una ciudad acogedora, pero tiene bastante reto, principalmente en la cuestión de la moralidad.
En la mayoría de los migrantes acaban compartiendo con las personas en situación de calle. Entonces creo que es un reto que me gustaría mucho que nosotros alcancemos. Principalmente porque São Paulo no es una ciudad que no tiene recursos, tiene muchos recursos, pero la gestión no anda buena. Pero algo que me encanta mucho es la cuestión de la escucha. Hacemos bastante foro con los migrantes para crear toda la política pública. Solo el proceso de regularización que anda un poco lento porque depende del gobierno federal. Entonces tarda un poco, pero a mí me encanta escuchar a los venezolanos y vamos haciendo lo que podemos. Gracias, Camila. Vanessa, ¿hacia dónde? Bueno, yo creo que vuelvo a mi punto central, que es la planificación. Me gustaría ver que otros espacios, otros lugares aprendan con los ejemplos que se han implementado acá en Medellín y las buenas prácticas también de São Paulo y otros municipios que han acogido a los migrantes. Que eso haga parte de un proceso de preparación a la migración, porque uno no sabe cuándo va a pasar, pero sí es muy posible que todos los municipios del planeta sean afectados en un momento u otro por la migración. Entonces, crear un plan que haga respuestas a la migración, a la posible migración, como tenemos plan de respuesta a emergencias. Tenemos que tener plan de respuesta a la migración. Y podemos aprender desde las buenas prácticas que se han implementado acá, inclusive ampliarlas. Entonces, planificación es donde me gustaría llegar. Muchas gracias, Vanessa. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Como no la tenemos, todavía estamos muy tímidos, pero hay café para el segundo panel si hay preguntas. Entonces me voy a atrever a una última pregunta de cierre, por si alguna de ustedes o dos de ustedes les gustaría aportar en la respuesta. Justamente Camila nos decía ahorita, me gusta escuchar a la población venezolana, y yo creo que para todos los que estamos aquí presentes es muy claro que el migrante venezolano, la población migrante venezolana en general, no son actores pasivos, sino que son actores activos y que tienen voz y que tienen ideas para aportar en este proceso hacia su propia integración socioeconómica. ¿A alguna de ustedes les gustaría regalarnos un par de palabras sobre cómo ven al migrante venezolano en cuanto a actor de ese proceso de integración? ¿Qué lo ven haciendo y cómo desearían ustedes que participara también esa población en este proceso? De hecho, pues es lo que yo actualmente, en lo que yo me desempeño desde Integra, y es cómo promovemos la participación de la comunidad migrante. Son actores fundamentales y creo que todos lo dijimos. Elisa ha planteado unos ejemplos de cómo se transforman ciertas situaciones. Si no contamos con la voz de todas y todos los migrantes en las transformaciones de la política pública, pasa como pasa en todas las políticas públicas o como pasa en todos los lineamientos. O sea, si no escuchamos su voz, sus necesidades, sus contextos, pues obviamente no vamos a generar esa planificación de la que nos está hablando Vanessa, que es tan importante. O sea, hay que escuchar la voz y ellos tienen que estar en toda, para el caso de las políticas públicas, en todo el proceso del ciclo de políticas públicas. Pero tienen, de hecho el viernes pasado, y aquí para contarles una experiencia, aquí está obviamente una de las plataformas organizadas que apoya este evento, que es la Mesa Subregional del Mesumo, que hoy por hoy tiene una voz y una incidencia en todo lo que está pasando con la migración de Medellín, pero además con la transformación de los territorios. Cuando nos enriquecemos, cuando entendemos esa cultura, y ellos lo dicen más que uno, es que eso no nos divide una frontera, nos divide unos puentes, nos divide, pues para el caso de nosotros los colombianos y para ellos los hermanos venezolanos. Entonces, cuando escuchamos eso nos enriquecemos también culturalmente.
y ellos lo hacen en la transformación de los territorios en cada una de las comunas donde asisten. Aquí está una compañera que estoy mirando que es Kimberly, creo que ella es una exponente del trabajo territorial que se hace en la Comuna 13, pero además a través de su fundación que es Anauco, en otras zonas del territorio, pero ahí también está Arles de Colbens, otra gran organización, y es eso, ellos trabajando por y para los territorios, y ahí no hay una distinción de que si es colombiano o de que si es colombiana o de si yo soy venezolano o venezolana. Ellos se han inmerso en todas las realidades de los territorios, con los riesgos que esto implica también, con los riesgos que esto ha implicado también para la ciudad, para ellos mismos como actores en los territorios. Entonces ellos, la voz completa, ellos actores fundamentales. Muchísimas gracias, Ana María. Solo una palabra, para, si puedo, Kimberly, llevarte justamente como ejemplo de este aporte. Kimberly, bueno, yo la he escuchado con mis mismas orejas hace ratito, ha sido la primera persona venezolana, primera familia que he visitado, llegando acá ya hace 2 años y medio en su casa, y ella quería que se le reconocieran sus títulos para poder desempeñar su profesión, que es administradora. Ajá, me acuerdo bien de ti. Y en cambio, ya la vemos con esa camiseta porque debido a las dificultades de la convalidación de los títulos, que es uno de los problemas, digamos, a los cuales se enfrenta la población, ella se ha ido apasionando tanto al trabajo comunitario y a poder ayudar a las demás personas, que es una lideresa comunitaria súper reconocida, que está apoyando y moviéndose de un lado al otro de la ciudad para apoyar a otras personas. Entonces creo que su ejemplo es muy, ¿cómo se dice?, animador, muy inspirador, porque demuestra cómo efectivamente a través de unas dificultades, de unas barreras, ella misma se ha podido de alguna forma reinventar y usar esa dificultad para poner su experiencia y básicamente su vida a servicio de la comunidad, para que otros pudieran acceder a los derechos, conocer cómo ha sido una de las actores claves para, obviamente, conjuntamente a otros, ¿no? Ahora llevo a ella como ejemplo, pero muy ejemplificador y muy inspirador para apoyar a otros en este desafío. Muy pertinente, Lisa, muchísimas gracias. Y para utilizar las palabras de Vanessa, ahorita vamos completando el puzzle, vamos completando el rompecabezas de cómo está sucediendo la integración de la comunidad venezolana en la ciudad de Medellín. Nosotros vamos a tener una pausa de 15 minutos para tomar café aromática y networking. Tenemos el café afuera para luego volver al segundo panel académico en el que tenemos la representación de Emprecolven, organización venezolana aquí en Medellín, y de 4 investigadores que hacen parte de este proyecto y que nos van a contar los resultados de su investigación relacionados con los contextos de Medellín, Cúcuta y de las ciudades brasileras. Pero no nos podemos despedir sin darles un gran aplauso a las 4 panelistas que nos han acompañado. Con el público y con la Universidad de Antioquia, siempre está su casa. Tiene un sentido amplio de la mano de un teórico importante en los estudios de paz y conflicto, Galtung, que propone entender la violencia a la luz de las categorías supervivencia, bienestar, identidad y libertad. Se plantea una idea básica, y es que ser una ciudad sostenible, inclusiva, resiliente y segura en ciudades que reciben altos flujos migratorios tiene que ver con la capacidad de esa ciudad de transformar el conflicto social que allí se genera. Transformar el conflicto social es decir, convertir conflictos sociales en oportunidades para crear cambios sociales constructivos que reducen la violencia. Yo indagué entonces en las posibilidades de transformar el conflicto en contextos migratorios por medios no violentos y creativos. Allí fue cuando di con el sector del arte y la cultura,
como posibles herramientas para la reducción de violencia en contextos migratorios. Dentro de este mundo del arte y la cultura, yo escogí la gastronomía como una de sus manifestaciones. Y estudié la gastronomía a la luz de un caso muy interesante, una iniciativa brasilera que se llama Migraflix, que se dedica a la inclusión social y económica de los migrantes por medio del emprendimiento gastronómico. Ellos han sido reconocidos por varias instituciones como el BID, la OEA, pero también USAID, por su rol en la integración innovadora y sostenible de migrantes venezolanos en América Latina por medio de la gastronomía. Entonces la pregunta pues, que convoca la investigación es ¿qué incidencia puede tener la gastronomía como esa manifestación de arte y cultura en la reducción de violencia en ciudades que reciben altos flujos migratorios? Y para eso realicé un estudio etnográfico con base en la iniciativa Migraflix, en el cual mi grupo de análisis lo conformaron migrantes venezolanos y también locales brasileños relacionados con el proyecto, en el cual desarrollé técnicas diferentes como la observación participante y las entrevistas semiestructuradas durante aproximadamente 2 meses entre Río de Janeiro y Sao Paulo, porque son las ciudades en las que Migraflix tiene presencia. Estuve en contacto con más de 30 venezolanas porque en su amplia mayoría fueron mujeres relacionadas con el proyecto. Acompañé visitas a las casas de esos migrantes, entrenamientos alrededor del tema de la gastronomía y eventos gastronómicos en los cuales los migrantes eran los chefs de cocina, con su legado, digamos, de herencia gastronómica. De allí, y pues retomando un poco la pregunta, se encuentra que arte y cultura, específicamente gastronomía, sirve como una herramienta para la construcción de ciudades socialmente sostenibles en contextos migratorios, dado que ayuda, permite la transformación del conflicto social que allí tiene lugar, es decir, convertir el encuentro de la diferencia en una oportunidad para crear cambios sociales constructivos que reducen la violencia. Muchas gracias, Valentina. Además de producir también ingresos, de crear ingresos y emprendimiento para los migrantes, ¿cierto? A través de su propia iniciativa. Perfecto. Y eso nos lleva entonces a la pregunta a Irunu. Desde tu perspectiva y desde Emprecolven, ¿cuáles son entonces los retos de la integración socioeconómica de la migración venezolana en el caso de Medellín? Porque ahora nos hablaba Valentina del caso de San Paulo, en el caso de Medellín, ¿cuál es tu? Bueno, buenas tardes a todos. Irurula Barca de Emprecolven. Primero pues comentarles que Emprecolven es una organización sin fines de lucro, se creó aproximadamente hace 5 años, siempre con la mirada puesta en apoyar el emprendimiento de la migración colombo-venezolana, ¿no? Y siempre me gusta empezar, y creo que es un dato que quizás todos lo pueden hacer, pero tal vez no es tan obvio, y diciendo que en el año 1970 más o menos 5 millones de colombianos empezaron a migrar a Venezuela, y si cada uno de estos migrantes se casó y tuvo 1 o 2 hijos, estamos hablando de 15 millones de personas en un país de 30 millones de habitantes. Entonces eso es algo como que, bueno, somos países hermanos, y ahí lo podemos sacar, y si todos tenemos algún familiar que vivía en Colombia, ese es mi caso porque yo soy nieta de colombiana, ¿no? Entonces también me tocó pasar por eso y migré hace 7 años. Yo migré como emprendedora, como empresaria, y esa característica en todos los miembros de nuestra organización nos ha permitido entender cuáles son estos retos, que son los que les voy a comentar el día de hoy. El primer reto es el gran desconocimiento del mercado, porque cometemos el error de pensar que como somos países hermanos, y aquí sí no nos parecemos tanto, entonces va a ser similar emprender en Venezuela. Yo ya tengo una idea, sé cómo se hace eso, y me voy a Colombia y allá emprendo y me va a ir bien. Y
Grave error, no funciona así. Este es un mercado que para los temas de emprendimiento, el mercado es completamente diferente al que nosotros estábamos acostumbrados en Venezuela. Otro reto es algo que yo descubrí 2 años después de haber estado aquí, porque justamente en un evento que organizó en Precolven invitamos a un paisa y nos habló sobre los códigos paisas para hacer negocios, y yo entendí que no sabía nada. Llevaba aquí 2 años y no había entendido nada, porque realmente si vamos, además de que aquí en Colombia las culturas son muy diferentes cuando vamos de un sitio a otro. Entonces los rolos, los paisas, los de la costa, y cada uno son completamente diferentes en la manera de hacer negocio. Eso no es tan evidente en Venezuela. En Venezuela más o menos hacemos negocio de la misma forma. Sí tenemos diferencias en unos sitios y en otros, pero no tan marcadas. Entonces entender en qué se basa, cuáles son esos códigos para hacer negocio con un paisa. Bueno, para mí fue del cielo a la tierra la diferencia, ¿no? No les voy a hablar cuáles son porque esa es otra charla completa, es muy larga. Otro gran reto es que pues nosotros venimos de un país donde había una clase media muy fuerte, y las personas que invertían y tenían negocios pues no tenían, o sea, les iba relativamente bien, y no había un porcentaje digamos de quiebres de negocio tan alto, ¿no? Y eso es algo que en un libro que yo escribí yo lo llamé el hiperoptimismo del venezolano, porque entonces eso lo hemos sufrido en Colombia y en todas partes. A quien le pregunte va a conocer a alguien que se llevó $100.000 o $50.000, ahorros de toda la vida, vendió la casa, vendió el carro, los invirtió porque pensó que le iba fenomenal y perdió todo. Eso creo que todos los venezolanos lo entendemos. ¿Por qué? Porque justamente venimos de un país donde los negocios raramente quebraban, ¿no? Y si te decían que el retorno de la inversión era 1 año, te parecía muchísimo. ¿Cómo que 1 año? No puede ser. Y había negocios que desde el segundo mes ya empezabas a tener ganancias, ¿no? Y ese mismo factor hacía que tengamos una gran necesidad de recuperar estábamos como en la cúspide de la pirámide, bajamos a la base de la pirámide, entonces teníamos la gran necesidad de recuperar esa seguridad económica, y eso nos ha hecho cometer también muchos errores como emprendedores, ¿no? Desconocimientos de temas tributarios son muy diferentes acá que allá. El tema del acceso al crédito es un gran reto, porque quieres pedir un crédito y te dicen, bueno, pero con fiador, y fiador que tenga bien raíz. ¿De dónde un venezolano va a sacar un fiador colombiano y además que tenga bien raíz y que sea tan caritativo para decirle, ven que yo te presto? Eso es muy difícil. Entonces, si todavía no está preparada la banca para entender pues cuáles son las realidades del venezolano que quiere emprender, no pueden ser esas, ¿no? Hay que, siempre cuando me han llamado para hablarme de que los apoyemos para que se entren en cooperativas, les digo, sí, pero es que nos tienes que ofrecer algo distinto, porque nosotros tenemos una situación muy diferente. Y bueno, esos son como los retos. Voy a leer muy rápidamente los de la empleabilidad porque son diferentes, que es la situación legal, aunque hay un aviso de residencia que acaba de salir, que me parece que es una muy buena noticia. La dificultad, ya lo dijeron, para la homologación de títulos, competencia con los profesionales locales, crisis y duelo, socialización y adaptación. Aceptan condiciones de desigualdad, como nos dijo el compañero, en la contratación, porque bueno, se ven forzados. Otro factor muy importante es los niños, también lo decían acá, los niños, o con quién dejo a la mamá que no tiene con quién dejar a los niños para ir a trabajar. Entonces, un poco esos son como los retos entre emprendimiento y empleabilidad, y como oportunidades, alto nivel educativo e interés por aprender. Somos una migración muy formada, de hecho es la migración más educada en Estados Unidos, y igualmente pasa acá. Lo que pasa es que no podemos ejercer en las carreras en que nos graduamos. Valores y principios de lealtad, obviamente no todos somos buenos como en todas partes, ¿verdad? Responsabilidad y compromiso, y talentos y destrezas y oficios con alta experiencia previa. Entonces,
creemos que si las empresas locales entienden cuál es la potencialidad, y el gobierno también, porque también allí hace falta para todo el tema de homologación que haya ese deseo de avanzar en ese sentido, podemos realmente aportar al país, porque con títulos donde no podemos ejercer y estar haciendo cosas para las que no nos formamos, no es mucho lo que vamos a poder aportar en el desarrollo económico del país, que al final es lo que nosotros queremos. Mil gracias, y con eso volvemos a Sebastián. Sobre estos datos de que nos hablaba Bruno, ¿cómo es el caso puntual de los migrantes venezolanos en el departamento de Antioquia? ¿Qué datos has encontrado en la encuesta? Bueno, Antioquia es un departamento con muchas particularidades. La pandemia hizo que cambiara la estructura que tiene el empleo en la región, y ese cambio de la estructura, aunque se recuperó totalmente el empleo hoy a los que se tenían en comparación en 2019, cambió la configuración. Entonces podemos ver que hoy hay algunas brechas. Por ejemplo, hay un desempleo en mujeres jóvenes del 35%, hay unas altas tasas de desempleo en población joven como tal, y pues los migrantes no son ajenos a esto. Pudimos encontrar, por ejemplo, que la diferencia en ingresos en el país a 2023 entre población migrante y no migrante es del 30%, mientras que en Antioquia es del 40%. Pudimos también encontrar que la afiliación en salud, pues es, digamos que uno de los avances. En Antioquia en este momento ronda el 67% para población migrante, mientras que en el país ronda el 50%. Entonces yo creo que lo que nos puede enseñar Antioquia es que pues, hay bastantes retos, pero que digamos, si ahondamos esfuerzos en como lo decía anteriormente, en facilitar esa homologación de títulos, en entender que el mercado al que se enfrenta la población migrante pues, es un mercado predominantemente informal, y que no lo vamos a solucionar solamente con una reforma laboral, sino con estrategias de mediano y de largo plazo que incrementen los ingresos de esa población y reduzcan a su vez las desigualdades, pues vamos a poder construir un mejor país y tener unas mejores estrategias para la integración de esta población. Y si hablamos sobre el caso específico de las mujeres y las mujeres migrantes, ¿has encontrado diferencias en las estrategias de resiliencia urbana entre mujeres migrantes y no migrantes? Bueno, en primer lugar, como acercar un poco el concepto de que nos referimos por resiliencia urbana. La resiliencia como un enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible ha sido usado ampliamente como anteponer las capacidades ante el cambio climático, sobre todo. Entonces, ese concepto está por lo general reservado para temas de cambio climático o de desastres naturales. Sin embargo, los retos que nos está planteando la migración pueden caber dentro de esta categoría de resiliencia, es decir, cómo cambiar o adaptar esas capacidades que tienen las ciudades o los habitantes para enfrentar a esos retos. Entre los retos pues, como de resiliencia urbana, entiéndase, pues, como les dije, la capacidad de adaptarse al fenómeno de la migración. Hemos encontrado como diferencias, pero que realmente están muy conectadas con las problemáticas que ya hemos planteado acá pues, en el panel. En primer lugar, el tema del empleo, pero el empleo como que va llegando unas cadenas antes, que también es la preparación. Por ejemplo, allá en Cúcuta estuve en un barrio específico que se llama La Fortaleza, en el cual las mujeres que habían casi todas pues, como caracterizadas como mujeres, madres cabezas de hogar, con 2 o 3 hijos o que eran muy jóvenes. Y por ejemplo, uno de los testimonios pues, nos comentaba como listo, puede que aquí traigan una oferta de formación, iban talleres del SENA, de otras instituciones educativas, y listo, nos pueden formar en computadores, en gastronomía,
pero la oferta laboral realmente no es congruente con esas aptitudes. Entonces, como bueno, nos forman en eso, pero para trabajar, por ejemplo, en una empresa o con máquinas, no estamos capacitadas para eso. Un fenómeno también recurrente es tanto en Medellín como aquí en Cúcuta, las madres que migran también tienen como ese problema para acceder al trabajo, porque entonces listo, ¿cómo dejamos a los hijos solos? O, ¿cierto? No está esa posibilidad, pero ante eso llega una estrategia de resiliencia urbana que se identifica, que son las redes comunitarias que se crean tanto entre migrantes como entre locales. Entonces es muy bonito ver cómo ellas se organizan, no solo con intervención del Estado o de organizaciones de la sociedad civil, sino que ya hay un tejido preestablecido. Entonces es muy bonito y también muy importante ver que la intervención que se vaya a hacer no dañe esas iniciativas que ya están. También como el llamado a la articulación pues, como de las iniciativas, que haya una articulación desde el nivel local, que se tengan en cuenta también los testimonios y las voces de planeación de estas personas migrantes, porque pues ya lo hemos conversado, hacen parte del grueso de la ciudadanía, pero hay que pues, como escucharlos con un lente o con un oído específico, cuáles son sus necesidades. Entre otras, pues como les comenté, la atención en Cúcuta es más a población pues, como jóvenes, sobre todo con eso que ya hemos conversado, con el objetivo de introducirlos pues, al mercado laboral y también evitar que caigan en redes de grupos armados, que es un tema que de pronto es más difícil de tocar, pero que pues, las personas y sobre todo las mujeres migrantes están expuestas a este tipo de vulnerabilidades. Otra cosa que se identificó, pues al inicio la idea era investigar sobre el tipo de violencias a las cuales están expuestas las mujeres en contextos de migración, pero que por temas de seguridad no fue posible pues como entrar a mirar esa información pues por el tema de grupos armados al margen de la ley y también por proteger pues, a las mujeres en estas condiciones pues fue muy difícil, entonces por eso nos volcamos a otro tipo de investigación. Yo paso inmediatamente a Valentina y después vuelvo a hablar con Fabia porque nos hablaba Isabel sobre estrategias de resiliencia urbana. En tu caso, ¿cómo puede incidir la gastronomía en la reducción de la violencia en la ciudad? ¿Qué nos puede contar sobre eso como una estrategia también? Sí, retomando la pregunta que anima esta investigación, nos preguntamos por el rol de la gastronomía en la reducción de violencia con flujos migratorios venezolanos. Y se comienzan a analizar los datos recolectados por medio del estudio etnográfico con Migraflix y se encuentra que la gastronomía posibilita, hace posible valorar la diferencia y ese valorar la diferencia a su vez permite tanto a locales como a migrantes cambiar y conservar aspectos a la vez que son indispensables para que haya un encuentro pacífico. Para aterrizar concretos, Migraflix propone valorar económica, social y culturalmente la diferencia que supone la herencia gastronómica del migrante. Y ese valorar económica, social y culturalmente la gastronomía del migrante permite al migrante en un sentido cambiar en términos de integrarse social y económicamente bajo las dinámicas de la sociedad receptora y esto reduce la violencia en las categorías de supervivencia y de bienestar, pero a la misma vez le permite conservar aspectos de su identidad, de su origen, que son reafirmados en esa expresión de la herencia gastronómica que él trae y que le permite al migrante integrarse sin sufrir una alienación.
y esto permite reducir la violencia en la categoría de identidad. De ahí que dos ideas fuerza del trabajo sean que la reducción de violencia en contextos migratorios es una tarea que implica la posibilidad doble de cambiar, pero también de conservar. Y que es posible reducir esa violencia valorando la diferencia cultural del migrante, en este caso, por medio de la gastronomía. De allí se propone una forma de abordar la problemática de ciudades sostenibles en contextos migratorios. El ODS 11, que lo hemos mencionado, de ciudades sostenibles, tiene un enfoque hacia la planeación urbana y la infraestructura urbana como eje para la construcción de ciudades sostenibles. Aquí se propone como un eje principal para la construcción de ciudades sostenibles en contextos migratorios la capacidad de transformar el conflicto social que se genera en un escenario de migración. Gracias. Entonces, Fabia, si seguimos hablando de ciudades sostenibles y el ODS 11, ¿qué conclusiones podemos extraer de tu trabajo? Por ejemplo, ¿cómo los datos pueden contribuir para la construcción de ciudades más sostenibles? Sí, en términos de ciudades sostenibles, los migrantes a veces suelen verse más afectados por las deficiencias, por ejemplo, las malas condiciones de vivienda. Y algunos migrantes regresan a su país por las condiciones de vida insatisfactorias a las que se enfrentan en sus ciudades de acogida. Y con los resultados de mi estudio y las herramientas creadas, las ciudades saben más sobre su migración de retorno y pueden comparar su tasa de retorno con la de otras ciudades o a lo largo del tiempo. Y de este modo pueden comprender mejor la efectividad de su gestión de migración y sus avances hacia el desarrollo sostenible. Y en general las redes sociales permiten obtener información mucho más rápidamente que los datos tradicionales y de forma continua. Y esto también puede ser importante en caso de que ciudades introduzcan nuevas medidas y desean comprender su impacto. Y por supuesto, se necesita información adicional, pero la información extraída de los datos de los medios sociales puede ser un valioso complemento de otras fuentes de datos. Y solo con información y datos suficientes, las ciudades podrán diseñar las políticas adecuadas para gestionar la migración de forma eficaz y aprovechar así sus efectos positivos sobre el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Bueno, llegamos al fin de este panel. Me gustaría invitar a Hugo que nos aportara una visión desde una perspectiva venezolana de qué balance puedes hacer de las reflexiones de este panel académico. Sí, bueno, me pusieron la tarea y yo la hice, tomé nota. Muy interesante todo. Quiero empezar por decir que el caso Medellín como ciudad solidaria pues sirve de ejemplo de buenas prácticas para otras ciudades, donde pasamos del objetivo anterior de protección de la migración vulnerable a un objetivo de inclusión socioeconómica a través de temas como emprendimiento y empleabilidad. Los investigadores para el panel académico: Sebastián Londoño de la Universidad de Antioquia, María Isabel Muñoz también de la Universidad de Antioquia y de la Universidad EAFIT, Fabia Simón Jenny de la Universidad de San Gallen, Valentina Velázquez de la Universidad EAFIT y Iruyu Labarca, presidente de Precon.
Sebastián. Tú has venido estudiando los datos de las grandes encuestas del DANE en Colombia en su relación con los migrantes. ¿Nos podría contar, por favor, cuáles son o cuáles han sido tus hallazgos hasta ahora? ¿Escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes, Vanessa. Un saludo a Juan, a Claudia y a todos los panelistas. También un agradecimiento a todas las personas que vinieron hoy. Quiero empezar por mencionar algo, y es que la situación del empleo en Colombia es bastante compleja. Los ingresos laborales en promedio son relativamente bajos, las jornadas son extensas en el trabajo y adicionalmente el mercado es predominantemente informal. Es por esto que nosotros, haciendo uso de la encuesta de calidad de vida, desarrollamos una investigación, y entonces para hablar de esto dividiré mi presentación en tres partes. En un primer momento les estaré contando qué es la encuesta de calidad de vida, en qué se enfoca. Les presentaré algunos datos que nos permitan ponernos en contexto de la situación que enfrentan los migrantes. En un segundo momento les hablaré de una investigación que venimos desarrollando y algunos hallazgos que hemos encontrado en ella. Y para finalizar les presentaré una conclusión y algunos retos que nos deja la investigación. Entonces, la encuesta nacional de calidad de vida es una encuesta que se realiza en todos los departamentos del país. La realiza el DANE, que es nuestro departamento de estadística en Colombia, y esta encuesta surge como una necesidad de medir de alguna manera el bienestar de los hogares del país. Entonces, haciendo algunas preguntas que caracterizan a la población socioeconómicamente, nos permite, a través de una muestra grande, se entrevistan 210.000 personas, de las cuales 10.000 aproximadamente son población migrante, es decir, aproximadamente 5 de cada 100. A partir de esta muestra tan grande nos permite hacer algunas investigaciones que nos permitan obtener conclusiones valiosas. Entonces, haciendo uso de esta encuesta, pues tenemos algunos datos que tal vez nos permitan ponernos en contexto. Para el año 2021, que es el último año del que se disponen datos, en Colombia los ingresos laborales promedio eran de 1.250.000, mientras que para personas migrantes eran de tan solo 790.000. Además, la informalidad rondaba el 60%, mientras que en población migrante era del 80%. A través de un modelo estadístico, nosotros intentamos como investigar, bueno, de qué dependen estas diferencias, qué las explican. Entonces, pues hicimos uso de la literatura económica. Hay una amplia literatura sobre qué determina los ingresos de los individuos. Para esto, por ejemplo, David Carr, un premio Nobel de Economía en el año 2021, nos dice que en general los ingresos de los individuos dependen de varios factores, como son sus años de educación, como su experiencia laboral, como es su sexo, como es la ubicación geográfica, el tipo de empleo, el tipo de empresas en las que trabajan. Y entonces pudimos detectar que existen diferencias, es decir, que el mercado premia de manera diferente según el origen en Colombia. Esto quiere decir, por ejemplo, que la retribución a la educación, ¿cierto?, es de un 4% aproximadamente por cada año adicional en Colombia, mientras que para migrantes es de tan solo el 2%. Esto quiere decir que se valora menos la educación. Además de que existe una gran discriminación por sexo, pues pudimos observar que las mujeres migrantes pues, observan una doble discriminación, es decir, una por el hecho de ser migrantes y otra por el hecho de ser mujeres, porque la diferencia en sus ingresos entre los migrantes pues, por género es mayor de lo que ya lo es en el agregado del país. Además, la misma situación pasa con la experiencia laboral. Algunas particularidades que encontramos fue que, por ejemplo, la regularización surge como un determinante de los ingresos laborales de la población migrante. Entonces esto pues, también nos da cuenta de qué tan importante es esto, porque pues, de esta manera pueden acceder a mejores empleos, claramente tienen la posibilidad de estar en el sector formal. Adicionalmente, encontramos algo, y es que la estabilidad surge como la estabilidad locacional, surge como un determinante importante.
y esto pues, se ve reflejado en que las personas que han logrado establecerse en un mismo municipio por al menos 3 años tienen ingresos superiores en un 15% a quienes están en su primer año en una misma locación. Esto pues, también nos habla un poco de la importancia del capital social en la determinación de los ingresos, es decir, de las personas con las que nos relacionamos en el día a día y de cómo esto puede ayudarnos a conseguir mejores empleos. Entonces, para terminar esta breve intervención, yo quisiera pues, presentar a manera de conclusión que es muy importante que las políticas públicas se enfoquen en estos objetivos, por ejemplo, como lo decían ahorita en el primer panel, facilitar la homologación de títulos, que puede estar explicando gran parte de esas diferencias en retribución a los ingresos laborales de los migrantes, ahondar esfuerzos en el proceso de regularización y adicionalmente pues, intentar que las políticas públicas también estén enfocadas en ese gran sector de la economía colombiana, que es el sector informal, porque pues, poco podría impactar una reforma laboral, por ejemplo, si los empleos de los migrantes no están ahí en el sector formal, que es el que realmente impacta. Entonces con eso terminaría y muchas gracias de nuevo. Gracias, Sebastián. Pasemos a María Isabel. María Isabel, además de estas vulnerabilidades y de estas discriminaciones de que nos habla Sebastián, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que tú has encontrado en Cúcuta? Porque eso fue tu campo, ¿cierto? ¿Me escuchan ya? Sí. Listo, buenas tardes a todos y todas. Les comento un poco de cómo se llegó a esta investigación. Nosotros tenemos unos marcos pues, de la investigación, que es el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible, que tiene en cuenta la sostenibilidad de las ciudades y además de eso, pues, el componente de migración. ¿Cómo se llega a esto? Primero hicimos como una recolección de bibliografía, de recortes de prensa para acercarnos a cuáles eran las problemáticas como más fuertes o más recurrentes. Nos dimos cuenta pues que al situar las problemáticas eran muy diferentes las que podíamos encontrar en las zonas de frontera en comparación a las zonas pues, centrales, sea Medellín o Bogotá, que pues, son las ciudades que reciben pues, mayor volumen de personas migrantes. Sin embargo, pues las reciben luego de un paso ya por la frontera, ¿cierto? O sea, ya hay como el primer paso, el primer acercamiento, por lo general es a las zonas de frontera, Cúcuta, pues que es la más grande, y lo que hicimos aquí fue contactar organizaciones de la sociedad civil. Por ahí también pues como que se va delimitando un poco el camino, porque pues si bien hay muchas organizaciones que tienen pues como influencia en Cúcuta y en el área pues metropolitana de Cúcuta, no todas tienen el mismo enfoque. Por ejemplo, nosotros nos decantamos por organizaciones como El Pilar, Fundación El Pilar, que atiende sobre todo niños, niñas y adolescentes a través del arte, de expresiones pues, culturales. Se enfoca pues, la intervención por este lado. Eso cambia mucho como el enfoque que va a tener poblacional, porque pues, listo, no todos van a atender de la misma manera todas las poblaciones, sean mujeres, sea adulto mayor, sean niños, niñas y adolescentes. Bueno, también trabajamos con Frontera Morada, que es una organización con un enfoque en jóvenes y pues, niños, niñas y adolescentes. Aquí lo que se hace es una integración cultural a través de expresiones artísticas y de formación como extracurricular. Fue un espacio muy bonito, también como de enriquecimiento como persona y como profesional. ¿Qué más? Bueno, la pregunta concreta. Los resultados pues como que encontramos son preliminares porque la investigación continúa. La idea es hacer otra salida de campo y estar pues, en contacto con las fundaciones. Pues lo primero es que como tenemos un enfoque transversal que es el de género, como les comenté, el tema de la investigación es resiliencia urbana de las mujeres en contextos migratorios en Cúcuta y Medellín. ¿Qué se encuentra? Pues primero que es muy importante tener como este enfoque diferencial a la hora de atender. En Cúcuta, más que
que todo encontramos atención humanitaria, pero que para construir como estas experiencias de resiliencia urbana es necesario como un acercamiento desde otras herramientas, desde otros frentes de atención. Entonces encontramos como problemáticas, como ya pues mencionamos, son repetidas, son patrones, el tema de registro para acceder a muchos servicios, no solo de ciudad, sino también de agenda humanitaria. Las violencias basadas en género son muy recurrentes, pero falta como también mecanismos de información para reconocerlas pues, por parte de las mujeres y niñas que se entrevistaron. También encontramos que hay muchas redes de cooperación, no solo entre las mujeres migrantes, sino también entre las mujeres locales, porque pues, tenemos un enfoque de ciudades receptoras. Entonces esto cambia un poquito la perspectiva, ¿cierto? No es solo como que la atención esté diferenciada para población migrante, sino que se tiene en cuenta también a la población local, porque el fenómeno de migración es pues, del tamaño pues, muy grande que afecta también a las personas locales. Y es un tema que no se suele pues como conversar, sino que la atención suele como desviarse a las personas migrantes, pero bueno, este es un hallazgo también que se debe tener, que la intervención debe ser diferenciada como por grupo poblacional, pero integrada pues, como a los jóvenes y niñas que tratamos. ¿Qué más? Bueno, también como el papel de la academia es muy importante como repensárselo, porque, a ver, en Cúcuta pues sí, hay muchas personas y es un tema de moda, pero hay que pensarse también la forma en que nos acercamos a los territorios y a las personas, no solo hacer investigación y extraer datos, sino generar también confianza con las organizaciones a las que llegamos, que sea desde el respeto y también como hacer una retribución, ¿cierto? Que no sea solo ir, sacar información y hacer investigación y artículos académicos, sino también generar como lazos cercanos de respeto y corresponsabilidad. Eso son las principales. Muchas gracias, Marisabel. Fabio, a ti ahorita, porque tú has abordado la tarea de detectar los flujos migratorios con datos de Twitter, ¿verdad? Y antes hablaba Sebastián también sobre la importancia de la localización para incrementar o aumentar el ingreso de las familias migrantes. Si uno se queda más tiempo en un lugar, puede incrementar sus ingresos comparativamente a los otros que no se quedan. ¿Cómo has tú abordado la tarea de detectar estos flujos a través de datos de Twitter? Buenas tardes. Yo voy a leer un poco, perdón. Sí, pero... ¿o no? Más cerca, más cerca. Pero está bien. Ok, sí, para estudiar los flujos migratorios entre Venezuela y Colombia con datos de Twitter fue necesario, por supuesto, descargar suficientes tweets de usuarios de Twitter que han enviado tweets de Venezuela y de Colombia. Y tras de esta descarga, la cuestión era cómo extraer la información necesaria de los datos. Y para abordar la tarea de forma sistemática, establecí un marco con 7 pasos para el análisis de migración. Primero se trata de definir qué es exactamente un migrante según los datos de Twitter. El siguiente paso consiste en decidir cómo detectar el país de residencia de un usuario de Twitter. ¿Es el país desde el que ha enviado tweets con más frecuencia o exclusivamente durante un periodo específico? Y una vez respondidas estas preguntas, puede contarse el número de migrantes. Dado que mi pregunta principal se refiere a la detección de la migración de retorno, tuve que filtrar los migrantes pendulares en un paso siguiente que viajan de ida y vuelta entre Venezuela y Colombia, y lo que significa que su retorno no es permanente. Luego hay que distinguir los migrantes retornados de los que aún permanecen en Colombia. Y luego se identifican las ciudades de acogida de todos los migrantes en Colombia para finalmente identificar de qué ciudades ha regresado a Venezuela la mayor parte de los migrantes. Tras proveer 3 métodos diferentes para
marco y para detectar a los migrantes venezolanos y sus movimientos entre Venezuela y Colombia. Sí, y al final los tres métodos mostraron tendencias similares y encontré alrededor de 35% de migrantes pendulares entre todos los migrantes. Y además pudo detectar ciudades colombianas similares que son las que más migrantes venezolanos acogen. Estos datos también se alinean con los datos oficiales que muestran a Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Y también con los tres métodos se pudo detectar cierta tendencia durante 2020 en la época de COVID, mostrando menos venezolanos en Colombia y más en Venezuela. Y por último, como se mencionó anteriormente, quería saber más de la migración de retorno de las ciudades colombianas de acogida, ya que puede dar indicaciones sobre la gestión de la migración de estas ciudades. Y con todos los métodos, Bogotá muestra una tasa de retorno más alta que Medellín o Cali. Y para el resto de las ciudades, el tamaño de la muestra era demasiado pequeño para obtener resultados significativos. Y por supuesto, estos solo son como resultados iniciales que necesitan una mayor validación por parte de otros estudios y más contexto para ser interpretados, pero pueden ser un punto de partida muy interesante para futuras investigaciones. Gracias, Javier. Valentina, de acuerdo con tu investigación, en los temas de investigación, los ámbitos centrales fueron ciudades sostenibles, la migración y la gastronomía. ¿Puedes compartir un poquito más sobre la relación que planteas entre estos ejes temáticos? Claro que sí. Como ya lo mencionó Vanessa, mi nombre es Valentina. Buenas tardes, estoy muy emocionada de estar aquí compartiendo este trabajo con ustedes. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT y el año pasado tuve la oportunidad de vivir en Brasil y comenzar este proyecto de investigación que les voy a compartir hoy, de la mano del Instituto de la Universidad San Gallen sobre ciudades sostenibles y migración venezolana. Según datos estadísticos, de los aproximadamente 450.000 venezolanos que hay en Brasil, un 80% se encuentra con sus necesidades insatisfechas. Entre estas necesidades, las más recurrentes son la de la integración y la protección. Y esto nos señala en la convivencia pacífica un aspecto importante para tener en cuenta dentro de los desafíos que supone la migración venezolana en Brasil. Yo me interesé entonces especialmente por el fenómeno de la violencia, propenso a desatarse y que de hecho lamentablemente se desata en este contexto. Tiene los estudios que es menor en los migrantes. También me pareció súper interesante y tomé nota de que el 35% de los venezolanos son pendulares y cómo esta investigación a través de Twitter puede de verdad recolectar información tan rápidamente y puede ser información muy valiosa para entender esa migración. Y algo que también se pregunta mucha gente, y es que bueno, si vamos a formar a estos migrantes, si les vamos a dar créditos, pero ¿se van a quedar o se van a regresar? Entonces podemos empezar a dar respuesta a esta pregunta que creo que se hace mucha gente. Y bueno, de verdad que el tema de la gastronomía me pareció, o sea, muy muy importante, y cómo puede impactar algo como la gastronomía, que es algo muy nuestro, para generar esta como este tema de los encuentros sin renunciar, o sea, cómo incorporarse, integrarse sin renunciar a sus raíces. Nosotros tenemos en papel hace mucho un proyecto que justamente es gastronómico, y cómo las mujeres pueden a través de una sola marca, como una especie de franquicia social, pueden llevar a cabo
y integrarse en la sociedad, y esto me pareció como que corrobora la importancia de un proyecto como ese, que bueno, si nos dan el dinero algún día lo haremos, pero es muy interesante porque es un proyecto que ya con tu investigación se puede confirmar que puede generar un impacto muy positivo. Y bueno, yo creo que ese es el resumen. ¿Qué tal? Gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes de este panel. En este momento yo invito al profesor Juan Fernando Palacio para que haga el cierre y repita un poco. Sí, nos sirve un aplauso para... Sí, claro. Hola a todos otra vez. La profesora Vanessa me había pedido que también incluyéramos unas palabras de resumen, de cierre, de balance. Este foro sobre migración venezolana e integración de la migración venezolana en Medellín. Yo un poco reticente porque ya había tenido la oportunidad de hablar sobre el tema en otros espacios y porque la tarea de organización uno no alcanza a tomar nota de todo lo que alcanza a hacer, pero afortunadamente contamos con un resumen mucho más detallado de parte de Lulu. Y entonces lo que yo quería hacer en estos últimos minutos es complementar las palabras que Lulu nos ha dado de resumen, y quiero darle las gracias de manera muy especial a todos los asistentes de investigación. Miren su juventud, miren el rigor académico y la sensibilidad social que tienen. Muchas gracias por esta contribución a este proyecto mancomunado en el que hay voces de Venezuela, de Brasil, de Colombia y de Suiza colaborando y tratando de entender cómo está sucediendo la integración de la población migrante en contextos del sur global, en particular en América Latina, y qué se debe seguir haciendo en ese rumbo en términos de políticas públicas. Lo que hemos visto en el foro de hoy ha sido supremamente valioso. Quiero también darle las gracias a todo el público que nos ha acompañado hasta el final y a todos los panelistas y presentadores que nos han ayudado tanto con la disciplina del tiempo para que terminemos este foro sobre migración venezolana justo en la hora exacta como lo habíamos prometido, cosa que no siempre es fácil entre nosotros. Como entonces no alcancé a tomar nota de todos los detalles que hubiera querido, yo quería mencionar por lo menos 7 palabras, 7 expresiones o 7 principios o elementos que me parecen muy importantes, que extraigo como el espíritu de las conversaciones que hemos escuchado aquí en esta tarde de hoy, de parte de todas las intervenciones de los panelistas y de la presentación de la alcaldía, que me parecen muy importantes como conclusiones para tener en cuenta en la forma como se está gestionando la migración en los contextos locales, no solo para la ciudad de Medellín, sino también para todos los lugares en donde existe población migrante, donde existe ese reto de integrar, ayudar a integrar correctamente esta población migrante en una perspectiva socioeconómica, no solo incluso en contextos de venezolanos en América Latina, sino de todo el mundo. La primera palabra es articulación, una palabra clave que escuchamos entre muchos actores, es la articulación de muchos actores múltiples, muy diversos, el trabajo mancomunado de todos ellos, como podemos hacer una labor importante. Asimismo la sintonía entre todos esos actores, incluyamos la palabra sintonía para hablar de estos esfuerzos de articulación entre estos actores tan diversos, algunos del orden local, otros del orden nacional, otros del orden internacional y por último del orden multilateral. Asimismo, trabajo mancomunado entre esos actores, vuelvo y sigo aglutinando palabras que nos ayudan a entender un poco cómo debe funcionar esa articulación. Asimismo, mencionar una palabra que acaba de ser mencionada aquí es la solidaridad. Debemos entender los esfuerzos de integración a las comunidades migrantes desde el punto de vista de la solidaridad con comunidades que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Pero junto con ese principio de solidaridad hay que incluir un principio de sentido de oportunidad. No solamente la generosidad que nos invita a ayudar a esa población que tiene necesidades, sino al reconocer que esa población que hoy es vulnerable, de hecho ya está haciendo un aporte económico, un aporte cultural muy importante a esas comunidades a las que llega la migración. No solamente trae retos, obstáculos, dificultades en algunos casos
obviamente también vienen de la mano con estos procesos, pero también traen muchos elementos positivos que generan un enriquecimiento muy importante a nivel cultural de las comunidades y un aporte económico sin igual desde el punto de vista del empleo, del emprendimiento y también del aporte de impuestos. No se nos puede olvidar que cada vez que nosotros hacemos un pago en un supermercado, en un restaurante en la ciudad y nos cobran el impuesto al valor agregado IVA, estamos nosotros aportando a las arcas públicas, y cualquier persona que sea turista, residente, documentado, indocumentado, en esta ciudad también está pagando esos mismos impuestos que nosotros estamos pagando, y que cuando pensamos en perspectiva de largo plazo, lo que el Estado ayuda a través de la asistencia, del apoyo, etcétera, a las comunidades migrantes, en el fondo es una redistribución de recursos que estas mismas personas también están aportando a las arcas públicas, y nunca se nos debe olvidar esos mecanismos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese sentido de la oportunidad, porque la migración venezolana ha venido para apoyar la economía colombiana en un momento en donde demográficamente justamente nuestro mercado laboral necesitaba de ese acompañamiento. Por último, dos principios adicionales. Uno, el de la importancia del aprendizaje de las buenas prácticas. En ese sentido, Colombia y Medellín debemos recordar que, si bien esto es nuevo para nosotros, los procesos migratorios han sucedido en otras latitudes, en otras geografías, y debemos aprender de los errores y de los aciertos de los otros lugares, con el fin de que tomemos mejores decisiones de política pública para acoger a la población migrante en esta ciudad, teniendo en cuenta nuestros contextos particulares, pero también aprovechando ese acervo de conocimiento que está afuera. Nunca debemos hacer gestión de la migración sin conversar con los otros, sin ponernos en diálogo con aquellas comunidades que ya han pasado por retos semejantes, para poder aprovechar de esos retos. Y aquí las experiencias que vimos de Cúcuta y del contexto de Brasil han sido muy valiosas para entender el caso particular de Medellín en esa perspectiva. Y junto con eso, la visibilidad. Es muy importante que nosotros sigamos dándole visibilidad a la migración venezolana en el país, pero no solamente, y en la ciudad de Medellín, pero no solamente al ciudadano venezolano que recorre nuestras calles, que es nuestro vecino, que se sube al mismo bus, que se sube al mismo metro que nosotros tomamos, que es compañero en la fila del semáforo cuando conducimos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que él también tenga visibilidad como persona que integra nuestra comunidad, pero que también tenga visibilidad en la política pública. Era muy diciente la presentación de la alcaldía, justamente cuando reconocemos que uno de los mayores retos es precisamente que el cuerpo político de la ciudad sepa y entienda mejor esta gestión que se está haciendo, y que debe hacerse con el fin de que valore ese tipo de esfuerzos. Y entonces hay que hacer visibilidad de lo que ya se hace, también de lo que falta por hacerse. Y ustedes se preguntarán, bueno, y hemos visto muchas actividades, recursos de un lado, recursos del otro, política pública en la alcaldía de Medellín para atender a la migración. Y entonces, ¿será que falta alguna cosa o ya estamos haciendo la tarea? Ustedes dirán, pues ya hicimos la tarea, ¿hasta dónde seguir haciendo esfuerzos? ¿O por qué, hasta cuándo seguir haciendo esfuerzos, o por qué debemos seguir haciendo esfuerzos para integrar a la población venezolana? Muy sencillo, recordemos las cifras que nos decía Sebastián, y recordemos las cifras que nos han mostrado todas las encuestas que se han hecho para detectar cuál es la situación socioeconómica de la población venezolana en Colombia y en esta ciudad en particular. Todas las cifras nos demuestran que sigue existiendo una brecha muy importante en términos de acceso, de recursos y de vulnerabilidad social de la población venezolana en el país. Hace 10 años nosotros podríamos decir que el grupo social más vulnerable que tenía Colombia era el de la población rural, el de los campesinos. Y hoy, luego de esta ola de migración venezolana, el grupo social de mayor vulnerabilidad en Colombia sigue siendo la población migrante, y hasta que en esas cifras, de todas las encuestas que se están realizando a través del DANE y a través de otras instituciones, hasta que en esas cifras no veamos
una normalización de esa población, en el sentido de que sus cifras de vulnerabilidad se acercan a los promedios que tenemos en Colombia. Entonces hay que seguir haciendo esfuerzos articulados para que esta población tenga una mayor integración socioeconómica en el país y en todas nuestras municipalidades y nuestras ciudades, porque justamente estamos hablando de la importancia de la sostenibilidad social y de la cohesión social. Hay que construir para esos migrantes un camino hacia la ciudadanía, y que la población migrante no sea ciudadanos de segunda categoría, perdónenme utilizar esa expresión, de segunda categoría en el país, sino todo lo contrario. Entonces, hasta que esas cifras no cambien, no debemos dejar de hacer esfuerzos para ayudar a que la población venezolana en Colombia se siga integrando. Y asimismo, importante, como nos lo decía Ana María Quirós, tenemos que seguir combatiendo la xenofobia. Hoy las organizaciones locales detectan que, si bien no estamos en casos extremos, la xenofobia sigue siendo un problema difícil que no facilita la integración de esta comunidad. Y siempre debemos recordar, yo he insistido esto en otros espacios, cada persona debe ser juzgada por sus propios méritos, independientemente del origen que tenga. En ningún momento deberíamos tener prejuicios sobre una persona basados en su origen. Cada uno de nosotros tenemos ese derecho de ser juzgados por nuestros propios méritos, y nosotros debemos recordar que la población migrante que hoy está llegando al país y que tiene apenas una historia de una década también está cambiando la narrativa nacional, cambiando la narrativa de la ciudad, y que va a suceder que esta población se va a integrar y que va a ser una población que nos va a hacer sentirnos orgullosos también como colombianos y como comunidad colombo-venezolana, cuyos lazos se están fortaleciendo de cuenta de estos flujos migratorios. Un país como Reino Unido, por ejemplo, puede darse el lujo de que sus líderes políticos, el alcalde de Londres, el primer ministro, tienen un origen migrante. Ustedes ya se han hecho la pregunta de cuántos de nuestros futuros líderes políticos, cuántos de nuestros futuros académicos, futbolistas, deportistas, entre artistas, van en esta próxima generación que van a ser, van a tener un origen colombo-venezolano, nos van a hacer sentirnos orgullosos como nación en tantos y tan disímiles escenarios nacionales e internacionales. Estamos construyendo ese tejido binacional una oportunidad que nos generó este proceso migratorio un poco tan inesperado y tan espontáneo, una gran oportunidad para construir tejido social y para que gracias a esos flujos migratorios pasemos a una nueva fase de la narrativa del país, mucho más diversa, en la que además vamos a contar con una hermandad mayor, con un país, con el país de Colombia, con el que más lazos culturales e históricos ha tenido este país, que es Venezuela, y eso es un fenómeno, un desarrollo que yo creo que todos nosotros debemos celebrar. Muchísimas gracias a todos por su participación.